Éxodo. Tercera parte. Las 10 plagas de Egipto. Continuando con nuestro estudio acerca del éxodo del pueblo de Israel, llegamos al punto de las señales y juicios, donde Dios hace demostraciones de su poder ante el faraón y el pueblo de Egipto. Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la palabra del Señor, por Nelson Bustillos. Para el momento del regreso de Moisés a Egipto, el faraón que reinaba, según la lista de Manetón, era Tutmosé I. Así también nos lo confirma el escritor judío Flavio Josefo, en su libro Contra Apión, en el capítulo 26, verso 231. Y este faraón era nieto de Amosé, de quien había huido Moisés, hacía 40 años. De este rey, nos dice la historia secular, que fue muy popular entre los constructores egipcios. Y lo más probable es que así haya sido, debido a que quienes se rompían las espaldas construyendo en su época, eran los esclavizados hebreos. También nos dice la misma historia secular, que se había casado con su hermana Amosé, para poder ostentar el trono. Todo esto, debido a que su madre, fue solo una concubina de su padre, el rey Amenhotep I. Moisés y Aarón, luego de solicitar una audiencia con el faraón, llegaron a su presencia, y de una manera muy respetuosa, comienza Aarón a hablar sobre sus planes de llevar el pueblo a celebrar una fiesta en el desierto en honor a Jehová. Tal y como ya Jehová se lo había predicho a Moisés, el faraón se rehusó tajantemente, alegando que Jehová era un nombre insignificante para él. Nuevamente Aarón hace hincapié sobre la necesidad de llevar al pueblo de Israel camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Dios y evitar males sobre el pueblo. El faraón, lejos de prestarle atención a sus demandas, le dice: Ustedes dos, lo que han venido es a embochinchar al pueblo, diciendo y ofreciendo cosas que yo jamás permitiré. Váyanse, y dejen que la gente continúe con sus labores, que ya de hecho está retrasado a causa de vosotros. A Moisés y a Aarón no les quedó de otra que abandonar el recinto y a esperar que nuevamente Dios le diera la señal para volver a la presencia de Faraón. Pero Faraón estaba lleno de odio y quería dar una demostración mayor de crueldad y manda a sus cuadrilleros, a su gente encargada de vigilar el trabajo de los hebreos, a que le pongan trabas en el trabajo. Los hebreos eran quienes hacían el ladrillo para las edificaciones y se hacía con una mezcla de arcilla con paja, pero los hebreos solo se encargaban de hacer las mezclas y hacer las construcciones, pero eran los egipcios quienes les daban todo el material necesario. La idea de Faraón fue que le retiraran la paja, para que se vieran en la obligación de buscarla por sus propios medios. Eso sí, sin disminuir la cantidad de trabajo. Esto fue una tarea casi imposible de cumplir, lo que trajo como consecuencia, que los capataces y mayorales hebreos sufrieran constantes azotes y vejaciones. Así pasaron los días, y el pueblo hebreo estaba siendo reventado a fuerza de trabajo y azotes, hasta que los capataces fueron a la presencia de Faraón para efectuar sus reclamos por tanta crueldad. Explicando que era imposible buscar la paja, y aún así, fabricar la misma cantidad de ladrillos que se hacían cuando la paja les era puesta en el sitio de trabajo. El faraón les dice que si ellos tenían tiempo para perderse 3 días en el desierto para adorar a su Dios, es porque tenían tiempo de sobra, y por eso estaban ociosos y faltos de trabajo, así que no se disminuirá la cuota de ladrillos. Los capataces hebreos salieron de la presencia de Faraón y se encontraron con Moisés y Aarón en su camino, a los cuales recriminaron y acusaron. Les dijeron que por causa de ellos le habían caído todos los males al pueblo de Israel, poniéndole en mal delante de Faraón,
y ahora los estaba matando a fuerza de trabajo y azotes. Ellos no tuvieron palabras para defenderse ante los capataces, sino que Moisés, estando ya a solas, llora ante la presencia de Jehová. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová atendió el llamado de Moisés, y le pide que se calme, que tenga algo de paciencia, porque ahora iba a ver lo que haría a Faraón. Pues, el asunto no se haría de la manera fácil, Dios tenía que demostrar su gloria. Y el mismo Faraón pedirá la retirada del pueblo de Israel una vez haya sentido el calor de su poder. Continúa Jehová hablando a Moisés, y lo pone al tanto de todas las promesas hechas a sus antecesores, lo de la tierra prometida, y ahora también les asegura librarlos de la mano dura de Faraón. Luego, Moisés se volvió a dirigir al pueblo hebreo, contando estas cosas, pero el ánimo estaba caído, ya que a causa de la fuerte servidumbre ya nadie quería creerles. Al contrario, pensaban que Faraón se endurecería más en contra de ellos. Llegado el tiempo, cuando el pueblo hebreo no quería saber nada ni de Aarón ni de Moisés, Jehová dio la orden para enfrentar nuevamente a Faraón, pero Moisés estaba de ánimos caídos. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová llama a Aarón y a Moisés, y los manda a reunir a todas las familias hebreas por su linaje, por sus ejércitos, para que estén preparados para la salida. Luego de esto, presentarse ante el Faraón, para exigirle que dejara salir al pueblo de Israel de las tierras de Egipto. Él no va a querer dar su brazo a torcer, pero les dirán todas estas cosas que yo os estoy diciendo. Moisés nuevamente teme por su manera de hablar y de no ser comprendido. Parece que aún no confía mucho en Jehová, quien ya le ha dicho muchas veces que no se preocupe, que para eso estaba Aarón. La estrategia de Jehová consistía en dar una muestra de poder, pero de igual forma, el faraón no cedería. Entonces Jehová extendería su mano con maleficio sobre el pueblo de Egipto, y de esta manera reconocería el poder de Jehová, pidiendo clemencia. Jehová prepara bien a Moisés y a Aarón, y los pone al tanto de lo que puede ocurrir. Quizás el faraón iba a pedir un acto de magia, entonces usarían la primera señal ya practicada, la vara y la serpiente. Y así se fueron los dos ante el faraón, y aunque no se dice que Faraón le haya pedido acto de magia, es lo más seguro que haya sucedido, ya que usaron la vara. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Luego entonces, frente a Faraón, Moisés era el que hacía el papel de Dios, y Aarón lo hacía como profeta. Y Moisés pide a su hermano que tire la vara sobre el piso, y ésta se convirtió en serpiente. Pero esto para nada sorprende a Faraón, quien manda a buscar a sus dos encantadores y hechiceros, llamados Yanes y Jambres, para que hicieran lo mismo. Y así ocurrió, y sus varas también se convirtieron en culebras. Pero la de Aarón se devoró a las culebras de los hechiceros. ¿Qué podemos aprender de este primer evento? Sabemos que la serpiente de la vara de Aarón predominó sobre las de los hechiceros, pero, ¿entonces existen otras fuerzas que tengan el suficiente poder para transformar las cosas? Bueno, por lo menos, esto es lo que aparentemente podemos ver de este primer caso. Pero analizando bien las cosas, podemos tener dos opiniones diferentes. En primer lugar, los hechiceros bien pudieron haber logrado convertir las varas en serpientes, evocando a la magia usada por santeros, hechiceros o brujos, de esos que existen en cantidades industriales en la época actual. Son muchas las cosas que se pueden ver en el bajo mundo de la oscuridad. Otra posible causa pudiera ser que el mismo Jehová, para darle más confianza en sí mismo a Faraón y mantener su dureza en su corazón,
haya hecho que las varas de los opositores también se convirtieran en serpientes, pero más débiles que la de Aarón. De esta manera, dejaría ver que el faraón tenía mucho poder, pero nada comparado con el de Jehová. A pesar de haber visto esta primera señal, el faraón se endureció aún más. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda señal, pero debió ser cuestión de días. Jehová ordena presentarse ante el faraón en la mañana siguiente, pero no en su palacio, sino en el río, donde acostumbraba el rey a darse su baño de rutina. Las instrucciones de Jehová a Moisés y a Aarón fue la de volver a tocarle el tema, la de liberar a su pueblo. La palabra bíblica, que se usó para referirse a las señales para castigar a Egipto, fue plaga. Pero actualmente, esta palabra solo se usa para referirse más que todo a cualquier antibiótico que el hombre considere perjudicial a su persona o a su propiedad. Esta palabra plaga está relacionado más que todo con animales que causan daños. Así tenemos, por ejemplo, que una lluvia de granizo, un terremoto o la erupción de un volcán en la actualidad no representan plagas como tal, pero en el lenguaje bíblico, sí, se pueden considerar como una plaga o castigo de Dios. El agua se convierte en sangre. Una vez frente a Faraón, Moisés ordenaba como Dios, y Aarón actuaba como profeta, y sus palabras a Faraón fueron: Han pasado ya varios días, y no has hecho caso a la voluntad de Dios, en dejar libre a su pueblo. Y Aarón, con la vara en su mano, le dice a Faraón: Tocaré con esta vara el río, y se convertirá en sangre, y todo lo que tiene vida en él, perecerá, y no podrás beber de su agua, porque su olor será repugnante. El faraón, mirando a los dos, encogió sus hombros y dijo: ¿Y qué? Entonces Jehová habla internamente a Moisés y le dice que continúe. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Luego de estas cosas, Faraón llamó a sus hechiceros, e hicieron lo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Acaso pudieron los hechiceros también convertir el agua en sangre? Eso es lo que se puede entender, pero el detalle es que toda el agua ya había sido convertida en sangre por la vara de Aarón. Tal parece que Jehová había dejado cierta cantidad de agua disponible para que los hechiceros pudieran hacer algo parecido, con el fin de que Faraón se sintiera más confiado como rey. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué los brujos no intentaron revertir lo hecho por Moisés y Aarón, es decir, tratar de que la sangre se convirtiera nuevamente en agua? No lo hacían así, sino que solo se limitaban a imitarlos. De hecho, lograron impresionar al faraón, ya que dice la escritura, que esto le dio confianza para desconfiar de la existencia de un Dios omnipotente, yéndose a su palacio muy tranquilo, haciendo caso omiso al maleficio. Pasaron 7 días, y el olor era nauseabundo. Nadie podía tomar de las aguas, el pueblo egipcio estaba sintiendo la sed, pero el faraón nada que cedía. Si analizamos un poco más, aquí observamos que Dios cambió la manera de hacer esta señal. Recordemos que cuando Dios habló a Moisés en el monte Horeb, en Éxodo 4:9, lo del agua en sangre, figuraba como el tercero después de la lepra, y además, no consistía en golpear el agua del río, sino en tomar un poco de su agua y echarla en tierra, y esta agua se convertiría en sangre, sin afectar el resto de las aguas del río. Pero estamos claros que si se hubiese hecho de esa manera, la risa del faraón sería escuchada por todo Egipto, y lo que Jehová buscaba era hacer sentir su fuerza. La plaga de las ranas. Para esta señal, sí, podemos hablar de plaga, ya que tiene que ver con animales que pueden perjudicar la salud. Había pasado ya lo de la contaminación del río. Ya no había sangre, el hedor quizás aún permanecía, y aún las aguas no se podían tomar. Entonces, luego de 7 días, después de la segunda señal, envió nuevamente Jehová a Moisés y a Aarón a la presencia del faraón, a ver si ya lo había pensado mejor, después de todo lo que ya había pasado. Entonces Aarón,
comienza a decir lo que le vendrá encima si no se retracta, y tenía que ver con las ranas. Aarón explicaba a Faraón todo lo referente a esa plaga que se le avecinaba y tenía la oportunidad de evitarla, con solo dar la orden para liberar al pueblo hebreo, pero Faraón se negó rotundamente. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Algo que nos llama la atención es lo que dice la palabra, que los hechiceros también hicieron emerger ranas del río. Y quiere decir que por tercera vez habían podido imitar al poder de Dios. Entonces, ¿estaban los hechiceros usando sus poderes en favor del pueblo hebreo? En vez de contrarrestar la plaga de las ranas, más bien la hacían peor. ¿Y Faraón permitía estas cosas? Entonces vio Faraón, como en todas las casas, edificaciones, y en todo lugar de la tierra egipcia, no cabía una rana más, y así pudieron pasar 1 o varios días. Hasta que Faraón no aguantó, y mandó a llamar a Moisés y a Aarón, para pedirle por favor, que intercedieran ante Jehová, para quitar tanta inmundicia sobre su pueblo egipcio, y a cambio dejaría ir al pueblo hebreo a ofrecer el sacrificio a Jehová. Como podemos ver, Faraón aún no estaba al tanto de que Israel buscaba su partida de manera indefinida. Él pensaba que solo irían unos días al desierto a ofrecer sus sacrificios y que luego regresarían a sus casas y a sus labores cotidianas. Moisés le preguntó a Faraón que para cuándo quería que orara por él para quitar la plaga de las ranas, y Faraón le pidió que fuera para el día siguiente. Y Moisés le dijo que se haría conforme a su voluntad, pero que solo acabaría con las ranas que estaban en tierra, más quedarían las que estaban en el río. Al día siguiente, Moisés oró a Dios, y todas las ranas que habían surgido del río murieron tal cual se le prometió a Faraón, y fueron recogidas en montones. Y a los días, comenzaron a apestar, tal y como había ocurrido antes con los peces muertos en el río de sangre. El Faraón, una vez se vio librado de las ranas, otra vez volvió a endurecer su corazón, negando la salida del pueblo hebreo. Pensaba que podía jugar con el nombre del Dios de Israel. La plaga de los piojos. Llegamos a la tercera señal, y consiste en otra plaga, la de los piojos, y ya para esta fecha, Moisés no necesitó llegar hasta la presencia de Faraón para notificarle lo que vendría a continuación. Sino que habló Dios a Moisés, y éste le dio la orden a Aarón, para que golpeara al polvo de la tierra, la cual se convirtió en piojos. Una plaga que abarcó a todo hombre y bestia en Egipto, pero que los israelitas no fueron afectados por todos estos maleficios. Por cuarta vez los hechiceros trataron de imitar al poder de Dios, pero esta vez no pudieron hacer nada. La plaga de las moscas. Para este evento, Dios va a actuar de manera diferente, solo para hacer una pequeña demostración de su poder. Para esto, Moisés fue enviado hasta la presencia de Faraón, que nuevamente había retomado su rutina de ir al río, y allí, nuevamente, le hablaría de la liberación del pueblo. En caso que se negase, lo atacaría una nueva plaga, las moscas. Se menciona de manera particular que el pueblo de Gosén, que es donde habitan los israelíes, sería librada. Y aquel día, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Con todas estas plagas, el pueblo de Israel se estaba dando cuenta que era Jehová quien estaba haciendo aquellas cosas con el propósito de librarlos del yugo egipcio. Al día siguiente, Jehová mismo hizo salir moscas de todos los lados de la tierra, e inundaron a Egipto, menos a Gosén. A los egipcios les era casi imposible comer, dormir o descansar, con tanta mosca. Esto era tan desesperante que ni en el palacio se podía aguantar. ¿Y los israelíes? Ellos estaban en completa tranquilidad al ver cómo eran libres de ese mal. En medio de la desesperación, nuevamente Faraón
manda a llamar a Moisés y a Aarón y le suplica que por favor cesen ya con las hostilidades en contra de su pueblo. Él permitirá que ofrezcan sacrificios a su Dios, pero ahí mismo, en Egipto, puesto que no tenía necesidad alguna de ir al desierto. Pero Moisés se negó rotundamente. La excusa de Moisés fue que las creencias del pueblo egipto y las creencias del pueblo hebreo eran totalmente distintas. Ellos tenían sus dioses, y el pueblo hebreo tenía a Jehová por Dios. Ofrecer sacrificios en esas tierras sería como una abominación para los egipcios, puesto que esto les traería problemas y conflictos religiosos. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Moisés le prometió que al día siguiente cesaría la plaga de las moscas, pero le hizo una advertencia: cuidadito y vuelves a faltar a tu palabra como lo hiciste antes, cuando la plaga de las ranas. Y el faraón respondió: tranquilo, vayan en paz y oren por mí. Y al día siguiente se desaparecieron todas las moscas, tal y como Moisés lo había prometido. ¿Pero qué creen ustedes que hizo Faraón luego de estar libre de la plaga? Nuevamente volvió a faltar a su palabra, y no les dio el permiso. La muerte del ganado. Y así llegamos al quinto maleficio, que es donde Jehová hace que todo el ganado perteneciente al pueblo egipto perezca, haciendo nuevamente una separación con el ganado del pueblo de Israel, el cual quedó intacto. Hasta ahora, hemos visto varias señales, enviadas por Dios, pero a pesar de todos estos maleficios, el faraón nada que ablanda su corazón. En resumen, la primera señal solo fue una demostración muy pequeña, que consistió en convertir la vara de Moisés en serpiente. Con este acto nadie sufrió, no hubo ningún impacto importante, y prácticamente pasa desapercibido, no siendo considerada como maleficio. Ya para las otras 5 señales, Dios se mete con la estabilidad del pueblo, con maleficios tan desagradables, donde hasta ahora el pueblo de Israel había sido librado. Poco a poco, Dios iba demostrando su gloria, pero todavía no había de terminar, ya que el corazón de Faraón seguía tan duro como una piedra, pero así tenía que ser, para que Dios pudiera demostrar su poder y gloria ante los dos pueblos. Enfermedad de la úlcera. Ahora toca enfermar al pueblo egipcio con úlceras y sarpullidos en la piel. Podemos decir que era algo parecido a la sarna. La úlcera deriva de las cenizas de un horno que tomó Moisés y esparció por los aires. La Sagrada Escritura no especifica a qué tipo de horno se refiere, puesto que, para esa época, en Egipto, ya se utilizaban hornos donde se cocinaba el pan, pero también existían los hornos utilizados para la alfarería, donde se cocinaban todo tipo de objetos artesanales, como por ejemplo, ladrillos y tejas, fabricados con el mismo barro del Nilo, y cuyos hornos podrían ser inmensos. Ahora bien, nos llama la atención, que dice que afectó tanto a la gente como a las bestias, pero teníamos entendido que el ganado egipcio ya estaba muerto por la señal anterior, y no creemos que fuera el ganado hebreo. Pero como dice bestias y no ganado, vamos a suponer que haya sido el resto de las bestias que hayan quedado vivas después del evento anterior. Esta vez, los hechiceros de Faraón ni siquiera se pudieron presentar ante Moisés, porque los estaba matando la comezón a causa de las ronchas en todo su cuerpo. La lluvia de granizo. Para este evento, Dios le hace un anuncio muy importante a Faraón. Por primera vez le va a dar la oportunidad de creer en sus señales. Para el día siguiente, Jehová tenía preparado para el pueblo de Egipto una lluvia de granizos gigantes. Nadie, ni persona ni animal que estuviera a la intemperie, se salvaría, ni los árboles ni la hierba, ni la siembra, todo sería destruido por ese hielo convertido en roca. Dice Jehová a Faraón, a través de Moisés: Te he dado muchas señales para que creas que yo soy Jehová, para que dejes ir a mi pueblo, pero tú, a pesar de todo, te empeñas en hacerte el duro, pero serás erradicado de la tierra,
porque quien te hace ser duro de corazón, soy yo, y para demostrar mi gloria en ti, es que estás así como estás. Faraón tenía la oportunidad de detener todo aquello. En Egipto, ni siquiera conocían el hielo, ya que las lluvias eran difíciles. Y, ahora, de repente viene este señor y dice, que van a caer bloques de hielo desde el cielo. Pero Faraón no se amilanó de aquel anuncio, y desestimó la profecía, la cual sería para el día siguiente. El rumor se corrió como pólvora por todo Egipto, se había anunciado una lluvia de piedras de hielo, y por supuesto, hubo muchos egipcios que se la tomaron en serio. Pero hubo otros que simplemente lo veían inverosímil. Y así llegó aquel día, y levantó su vara al cielo Moisés. Esta vez no fue Aarón. Y en lo alto, se comenzó a formar unos nubarrones, y de repente sucedió lo impensable para el pueblo egipcio. Comenzó a llover, y no le dio tiempo al pueblo de resguardar a sus siervos ni a sus animales. Y sobre ellos comenzaron a caer rocas de hielo, y donde iba cayendo, iba causando destrucción. Y comenzaron a perecer gente, animales y sembradíos. Además de granizo, también cayeron rayos, que en el pasaje leemos como fuego, que causaban destrucción donde caían. Pero en la tierra de Gosén, veían como Jehová atacaba fuertemente al resto del país, y por tercera vez, Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón para que detuvieran aquella destrucción, reconociendo que había pecado, que él y sus siervos eran unos pecadores impíos. Orad a Jehová, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Moisés acepta orar para que cese el granizo. Dice que saldrá fuera de la ciudad, y estando fuera pedirá a Jehová para que detenga el maleficio. Pero cuando iba saliendo, lo mira de reojo, y le dice, oraré para que esto se detenga, pero no pienses que te creo una sola palabra, porque ni tú, ni tus siervos, dejarán ir a mi pueblo. Y así sucedió. Luego de detenerse todo el maleficio del granizo, Faraón se apretó otra vez el cinturón. La plaga de langostas. Por tercera vez, Faraón había engañado a Moisés, con su palabra de librar al pueblo de Israel después de los maleficios. Y ahora nuevamente, se presentan Moisés y Aarón ante Faraón, haciendo nueva advertencia sobre una plaga de langostas que caería sobre el pueblo al día siguiente. Esta plaga sería descomunal. Acabaría con todas las plantas que habían quedado en el campo, algo jamás visto en Egipto, pero Faraón nada que quiere ceder. Y así, Moisés y Aarón abandonan el recinto, y habiendo ya hecho la advertencia, todo quedaba en las manos de Faraón. Una vez estando solo el Faraón con sus siervos, estos le reprendieron, pidiendo que detuviera tal destrucción. Ya no quedaba nada, Egipto estaba destruido casi en su totalidad. Así que Faraón, tomando en cuenta las palabras de sus siervos, que suplicaban para que Egipto volviera a ser un país productivo, tuvo la necesidad de negociar, así que da aviso a Moisés y a Aarón, para que se acerquen nuevamente. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Claramente, vemos que Moisés trata de engañar a Faraón, hablando de fiestas solemnes. Cabe destacar, que para ese entonces, no existía ningún tipo de fiesta en honor a Jehová, ya que éstas vendrían luego junto con la ley. Pero Faraón no se la cree, y le dice, yo solo los dejaré ir a vosotros los hombres, ya que nunca me mencionaste completo el asunto. Mujeres y niños se quedan y no se hable más del asunto. Moisés no dio más explicaciones, y se marcharon, y enseguida Jehová dio la orden a Moisés para que extendiera sus manos. Y comenzó a soplar fuertemente, de este a oeste, y la brisa se mantuvo toda la noche, y no se detuvo en ningún momento.
A la mañana siguiente, esta brisa trajo consigo una inmensa cantidad de langostas sobre la tierra de Egipto, que arrasó con todo lo que había quedado de la lluvia de granizo, todas las plantas del campo. Eran tantas las langostas, que parecían nubes negras sobre la tierra. Y por cuarta vez, el faraón suplica a Moisés para que ore por él, para que erradique la plaga de las langostas de Egipto, y así lo hizo nuevamente Moisés. Los vientos que se llevarían a las langostas provenían del occidente del país y se las llevaron nuevamente hacia el Mar Rojo, que se encuentra al sureste de la zona afectada. Pero aún así, el faraón no les dejó ir. Esto sucede en los días primeros del mes de Abib, el cual, un milenio más tarde sería llamado Nisán. Luego de la plaga de las langostas, Dios habla a Moisés y a Aarón, explicando lo que sucederá y lo que se deberá hacer para preparar su salida de Egipto. Quiero aclarar que estamos hablando en términos de futuro, porque faltaban días para que todo ello ocurriera, por lo cual se considera como un anuncio. Dios comienza por cambiar el orden como se establecían los meses del año hebreo. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Es en este momento, cuando Dios hace el cambio del orden de los meses, indicando que esa luna de Abib ya no sería más la séptima, sino la primera del año, creándose así el calendario religioso para los hebreos. Dios ordena a los israelitas que para el día 10 escogieran un cordero o un cabrito, uno por cada familia, que no pasara de un año y que estuviera sin defectos. En caso de que la familia fuera muy pequeña, se podría unir con otra de similar característica y sacrificar un solo animal por las dos familias. Solo era cuestión de ponerse de acuerdo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero debía ser guardado hasta la tarde del día 14 y sacrificado con el ocaso del sol. En la Biblia Reina Valera, versión 1960, la hora en que se debía sacrificar la Pascua se traduce como entre las 2 tardes, cuya palabra en original hebreo es harbayim, que significa atardecer o caída de la tarde. Esto es muy importante tenerlo bien claro, para que no haya confusión con respecto a los días de las fiestas solemnes que se celebran en Israel. Tenemos luego que los hebreos tenían que esperar hasta el atardecer del día 14 para sacrificar al bovino y comerlo esa misma noche. Luego de la inmolación, se tomaría la sangre del sacrificio, con la que se marcarían los marcos laterales de las puertas y el dintel o travesaño. Esto se haría en cada una de las casas donde se habría de comer la carne del animal sacrificado. Ya después en la noche, se procederá a cocinar todo al fuego, el animal completo, sin quitarle nada, tal y como se le rinden los holocaustos a Jehová. Todo deberá ser asado, nada de sancochos, nada de dejarlo crudo. Y una de las cosas más importantes es que por nada del mundo se deberá usar panes leudados para esa noche. Tampoco se deberá dejar nada para el amanecer, porque todo lo que sobre se deberá quemar. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esa noche, todo el pueblo deberá estar preparado para la eventual salida. Todos, desde el más chico hasta el más grande, debía estar presto para salir. La palabra aquí traducida al español Pascua, en hebreo es Pesaj, que significa pasar por alto. Aquella noche del sacrificio, Dios pasaría por alto todas aquellas casas marcadas con la sangre del cordero o del cabrito. Sus primogénitos no sufrirían la muerte, no teniendo la misma suerte los egipcios. Jehová deja claro que este ritual se haría en tiempos posteriores como un recordatorio de la salida de Israel de Egipto. La plaga de las tinieblas. El día 11 del mes de Abib, Jehová azota al pueblo egipto con una tiniebla terrible, tanto así, que nadie podía ver al prójimo, y por 3 días, del 11 al 13 de Abib, Egipto permaneció a oscuras, pero los hebreos tenían luz en sus casas. El día 14, bien temprano en la mañana, por 5ª vez, Faraón manda a llamar a Moisés,
y le pidió que los librara de las tinieblas y que se fueran, que se marcharan con sus mujeres y niños a adorar a Jehová al desierto, pero que los animales se quedaran como garantía de su pronto regreso. Pero Moisés no aceptó, ya que de sus animales no debía quedar ni siquiera una pezuña. Faraón, ante la negativa de Moisés, de no querer dejar el ganado como garantía de su regreso, volvió a negar la salida de Israel de Egipto y le profirió una amenaza a Moisés. Que si lo volvía a ver, los mataría. Pero Moisés le dijo que no se preocupara, que jamás volvería a ver su rostro, y también le hizo un importante anuncio. Dijo, pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Moisés ya había prevenido a todo el pueblo de Israel de lo que se debía de hacer para cuando ese día llegara. Y continuó Moisés increpando al faraón. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Luego de hacerle la advertencia a Faraón, Moisés salió muy enojado del palacio gubernamental. Este profeta de Dios, con todas las señales que había hecho de parte de Dios, se había convertido en un varón de renombre, respetado, tanto por el pueblo hebreo como por el pueblo egipcio. Él y Aarón habían puesto el nombre de Jehová en alto, y el faraón quedaba como el malo de la película, y por su causa, Jehová había destruido casi a toda la nación, y aún no termina. Con el siguiente mal, caería sobre Egipto un espíritu de muerte, donde todo primogénito, tanto de personas como de bestias, perecerían al llegar la medianoche. No habría distinción de clases sociales, porque hasta el hijo del faraón moriría esa noche. Y solo el pueblo de Israel sería librado de este mal, para que supieran que Jehová sabe hacer diferencia entre un pueblo y el otro. Algo muy parecido se refleja en Apocalipsis 7, que nos dice lo que sucederá en los tiempos apocalípticos, todo, antes del sonar de las 7 trompetas que anuncian los juicios de Jehová sobre la tierra. Pues, Él librará a su pueblo escogido, a través de su sello personal. La muerte de los primogénitos. Luego de haber regresado del palacio de Faraón, Moisés manda a hacer todos los preparativos para realizar el sacrificio de los animales escogidos para la cena de Pascua. Todo, con la caída del sol, tal y como lo había anunciado Jehová. Durante el resto del día, todo el pueblo de Israel se dedicó a la preparación para una eventual salida. Todo se hizo al pie de la letra, y todos los hombres llevaban su cinturón puesto, sus lomos ceñidos, su vara en mano, su bordón y con sus sandalias puestas. Todos comieron apresuradamente, listos como si fueran a partir de una vez. Así se hicieron todas las cosas, y a la medianoche de ese día, mientras los hebreos apenas terminaban de comer la cena de Pascua, el ángel de Jehová descendió por todo Egipto, dejando mortandad en las casas que no estaban marcadas por la sangre del cordero. Los hebreos tenían toque de queda. No se podían ni siquiera asomar a las puertas de sus casas, para no escuchar las grandes lamentaciones del pueblo egipcio. Lo único que hacían era implorar y adorar a Jehová. Esa noche, hubo grande lamentación, y hasta en el palacio real, había lamentos, ya que el hijo de Faraón también había fallecido, y enseguida Faraón hizo venir a Moisés y Aarón hasta el palacio. Le pidió que salieran a hacer sus sacrificios a Jehová, y que se llevaran todo lo que necesitaran, pero es la 6ª vez que lo dice, y esta vez no podrá detenerlo, porque Jehová había decidido sacar a Israel de Egipto en ese mismo día. Hasta aquí, el faraón todavía desconoce que la verdadera intención de Moisés es llevarse al pueblo para no regresar, y los hebreos ya estaban preparados para la marcha, solo faltaba que recogieran los bienes provenientes de los egipcios.
Los egipcios temieron tanto a los hebreos, que rogaban que se fueran, para que cesaran todos sus males, y para ello colaboraron de buena manera y entregaron mucho material de metal precioso, tales como oro, plata y bronce, además de vestimentas para el viaje. Todo esto ocurre poco después de la medianoche, y por obra de Jehová, todos entregaron sus materiales preciosos casi al mismo tiempo. Las mujeres hebreas tomaron toda la masa que pudieron cargar, pero que no fueron neudadas, como lo había ordenado Dios. Ya con el alba, siendo ya el día 15, partieron los hebreos dirigiéndose hacia Sucot,